Buenas tardes a todos ya. Vamos a dar paso a la última charla ya de la jornada. Vanessa Pollán, conservadora del Museo Casa Cervantes, nos va a realizar una introducción al catálogo Colecciones Cervantinas que vamos a publicar próximamente, en torno a las próximas 2 semanas. Comentaros que, después de ver esta jornada realmente de colaboración de museos usuarios de Domus que nos hemos dado aquí lugar y hemos estado compartiendo experiencias, los 20 años de historia y demás, el proyecto de Colecciones Cervantinas realmente actúa como un poco colofón a esa colaboración en red. Diferentes administraciones públicas han formado parte de este proyecto, publicando, como ya indicaba Vanessa, más de un centenar de bienes culturales. Es obviamente lo que es realmente un ejemplo claro de esa colaboración, en el que además, por primera vez, participan en un proyecto de estas características 2 museos, 2 instituciones que no son usuarias de Domus, como son Museo del Prado y Patrimonio Nacional. Es un ejemplo de que estos catálogos en línea, estos catálogos temáticos como Colecciones Cervantinas, permiten también la participación de museos que no son usuarios de Domus. Únicamente, antes de dar paso a Vanessa, yo quisiera agradecer desde la coordinación del proyecto realmente la participación de aquellos organismos que han formado parte de este proyecto. Aparte de los museos de titularidad y gestión estatal, gestionados directamente por la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, dar las gracias a instituciones también como el Museo Nacional del Teatro y el Museo de la Biblioteca Nacional, vinculados al Ministerio, a la Junta de Andalucía, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Xunta de Galicia, al Gobierno de Aragón, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, al Museo Lázaro Galdiano, al Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al Museo Nacional del Prado, como hemos indicado, y al Patrimonio Nacional, porque, una vez más, sin esta colaboración en red, sin estos proyectos en común, no sería posible ni Domus ni la red digital de colecciones. Vanessa, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, yo también quiero comenzar con los agradecimientos a Reyes Carrasco por darme la oportunidad de estar aquí y a Alejandro, por supuesto, por estar aquí de apoyo técnico, y sin su ayuda la presentación no hubiera sido posible. Como ya se ha hablado a lo largo de la mañana y como acaba de comentar Alejandro, la evolución de Domus ha hecho que haya pasado de ser de una herramienta de trabajo interno, de normalización documental, a pasar a ser una herramienta de difusión de las colecciones de los museos, tanto de sus piezas de manera individualizada como de manera colectiva, como suponen estos catálogos online como este que nos ocupa hoy. Esto ha permitido esta participación de la que hablaba ahora Alejandro, muy importante, de los museos estatales y de todos aquellos que se han ido sumando a Domus y a Ceres, y también de los que están fuera de esta herramienta. La creación de estos catálogos nos permite establecer conexiones más allá de consultar una ficha catalográfica de una pieza, y además poder ofrecer esta información a cualquier persona. Se ha hablado mucho de la colaboración entre las propias instituciones, pero no olvidemos que esto que estamos viendo ahora en la pantalla es accesible a cualquier persona que quiera consultarlo, desde la página web del Ministerio y de los micrositios que se crean al efecto. En este sentido, ya tenemos experiencias anteriores, desde la publicación en Ceres de Patrimonio Femenino, del que se ha hablado también esta mañana, encuentros culturales y distintos catálogos temáticos, y lo va a ser también este catálogo que ya está colgado y que podemos ver. Durante este año 2016 estamos celebrando el 4º centenario de la muerte de Cervantes, y son muchas las actividades y proyectos que han surgido en torno a esta efeméride. Se creó una comisión nacional para la conmemoración de este centenario que ha aglutinado a través de su programación oficial todo lo que ha servido para la difusión de la vida y la obra de Cervantes, no solo de las instituciones más directamente relacionadas con el escritor, sino también de aquellas que de alguna manera han querido sumarse este año para dedicarle una parte de la programación a Cervantes. Desde la Subdirección General de Museos Estatales y en el marco de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, no se podía dejar pasar esta oportunidad, y este fue el motivo de crear un catálogo en línea dedicado al escritor. Por la parte que
que me toca desde el Museo Casa de Cervantes y en relación a este cuarto centenario, pues nos hemos tratado de centrar totalmente y de manera más específica tal vez que en años anteriores en la figura de Cervantes y han sido muchas las actividades, tanto ciclos de conferencias muy concretos, un ciclo de cine también dedicado a Shakespeare, talleres infantiles, una exposición temporal con acción cultural. Nos han solicitado obras en préstamo, una de ellas todavía está en Alcalá, y hemos participado con Google también en la plataforma online Las Rutas de Cervantes, donde también se puede consultar muchísima documentación, sobre todo de los archivos estatales, fotografías y visitas virtuales que nos ayudan un poco a conocer mejor la figura de Cervantes. En definitiva, unos meses de trabajo muy intenso, pero tal vez uno de los más interesantes por nuestra vocación dentro de los museos ha sido esta propuesta de la Subdirección General de Museos Estatales de crear este catálogo en línea, en el que han confluido diferentes personas, instituciones y colecciones en un proyecto, como ya se ha dicho, de colaboración que ha permitido reunir un conjunto de obras y de artículos y, en definitiva, de información en torno a Miguel de Cervantes. El proyecto Colecciones Cervantinas se configura desde el inicio con dos pilares fundamentales, un catálogo en línea y una publicación electrónica, siguiendo el esquema de otros anteriores. El catálogo en línea ha sido desarrollado sobre la estructura informatizada de la Red Digital de Colecciones de Museos de España y se plantea estructurado según unas categorías y ejes expositivos en los que se ha dividido este catálogo. La publicación electrónica, disponible en el catálogo de publicaciones del Ministerio, abarca una serie de artículos que tratan a Cervantes desde diferentes perspectivas. Todo ello accesible, como estamos viendo ya, desde un micrositio creado en la web del Ministerio que permite el acceso a ambos pilares de este proyecto. La idea del catálogo en línea era crear un catálogo de piezas con el objetivo de aproximarnos a la vida y a la obra de Cervantes, así como al contexto histórico, artístico y literario en el que vivió el escritor, pero a través de las colecciones de los museos. Se prioriza aquellos bienes culturales que se refieran expresamente a la vida de Cervantes, haciendo especial hincapié en los museos e instituciones invitadas que puedan remitir posibles retratos del autor. Se invitó a participar en el proyecto a 86 instituciones museísticas que formaban parte en ese momento de la Red Digital de Colecciones de Museos de España y, como ya ha dicho Alejandro, se hizo extensible también esta invitación a otros museos no usuarios de Domus y Ceres que pudieran tener colecciones vinculadas a Cervantes, como el Museo Nacional del Prado, el Reina Sofía, el Bellas Artes de Asturias, la Biblioteca Nacional o Patrimonio Nacional. Inicialmente se plantea una cifra de entre 110 y 120 bienes culturales, solicitando a cada museo un máximo de 10 piezas a presentar. El Museo Casa de Cervantes y la Casa Natal de Cervantes en Alcalá, en un principio no presentamos bienes culturales para el catálogo, sino que nuestras colecciones han servido para complementar los discursos expositivos que se establecieron y han cubierto lagunas que pudiera haber en este catálogo en línea. ¿Cómo se hace todo esto? Pues se crea un grupo de trabajo formado por profesionales de diferentes museos, yo misma desde la Casa de Cervantes, pero también desde el Museo Nacional de Artes Decorativas, desde el Museo Nacional del Teatro, el Lázaro Galdiano, la Subdirección General de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid y desde la Subdirección General de Museos. Se hace una primera tormenta de ideas, digamos, en la que se pone sobre la mesa lo conocido hasta el momento que podríamos incluir en este catálogo y se perfilan un poco las categorías o ejes expositivos que pudiera tener. Asimismo, en cuanto a la publicación electrónica, se proponen una serie de artículos y personas que pudieran desarrollarlos, uno por cada uno de los museos cervantinos, tal vez uno sobre mujeres cervantinas, Cervantes en la Biblioteca Nacional, en el cine, en el cómic, en el panorama artístico, Cervantes y su época, etc. Una vez hecha esta invitación a los museos y después de haber hecho ellos sus propuestas, este grupo de trabajo se reúne de nuevo para hacer una selección ya de esos bienes y afinar un poco más en esas categorías o ejes expositivos definitivos. Esto nos lleva finalmente a tener
una serie de ejes que son la vida de Cervantes, la representación de un genio, los escenarios cervantinos, el Quijote, otras obras cervantinas, Cervantes y su época, que a la vez se subdivide en el contexto histórico, la vida cotidiana, Cervantes y sus contemporáneos, el arte en tiempos de Cervantes, la religión y, finalmente, un capítulo dedicado al alcance de este escritor universal y el impacto de Cervantes y su obra. Se comunica a los museos las piezas que han sido seleccionadas para que, a través de Domus, realicen la cumplimentación de las fichas y las preparen de cara a la publicación del catálogo. Los resultados de este catálogo en línea han sido un total de 29 museos participantes y un total de 147 obras seleccionadas y, en cuanto a la publicación electrónica, 17 artículos. Por tanto, el resultado es muy satisfactorio, tanto del trabajo realizado como de esta colaboración y lo que supone de cara a este conocimiento del escritor y a este homenaje que se le pretende hacer en este año. Esperamos que sea del interés de todo el mundo. ¿Qué nos vamos a encontrar en este catálogo en línea? En la sección dedicada a la vida de Cervantes, fue muy azarosa. Sus viajes y andanzas son casi un poco quijotescas, como su personaje, ya que, además de hombre, casado, fue granjero, soldado, cautivo, preso, escritor, recaudador de impuestos, jugador de naipes. Estas son algunas de las notas biográficas que conocemos y esto es lo que va a abarcar esta sección dedicada a su vida. Todas aquellas piezas que pueden de alguna manera hacer referencia a hechos relativos a la vida de Cervantes, en parte reales, en parte no documentadas y tal vez algunas más del mito que del hombre. Así vamos a encontrarnos numerosas pinturas, estampas y grabados representando escenas conocidas de su vida, por ejemplo, muchas sobre las veces que estuvo preso en Argel, en Argamasilla de Alba, siendo visitado por Juan de Austria, el pendón de la batalla de Lepanto, que lo dejó malherido de la mano izquierda, que no manco, aunque ese fue el apodo que adquirió para el resto de sus días, o, por ejemplo, una baraja que aparece aquí, ya que nos consta que era aficionado al juego de naipes, como nos dice el cronista portugués Pinheiro da Veiga en su Fastiginia. En la sección dedicada a la representación de un genio, hay que decir que desde que aparecieran las primeras traducciones del Quijote en países europeos, en fechas muy tempranas del siglo XVII, y además fuera una costumbre en la época, se crea la necesidad de querer conocer cuál es el rostro del autor. Y él mismo lo reclama en el prólogo de las novelas ejemplares, no sabemos si con verdadero anhelo o de forma burlesca, como es habitual en él. El caso es que aprovecha para describirse a sí mismo y, por tanto, marcar el punto de partida para los numerosos retratos que desde ese momento se han hecho de Cervantes, tratando de ceñirse fielmente a sus palabras, que, si me permitís, voy a leeros. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Aquí, por tanto, vamos a encontrarnos en esta parte del catálogo, por supuesto, un montón de pinturas con su retrato y su retrato en distintos formatos, de lo más diverso, como una placa cerámica o siendo la decoración central de una bandeja de plata, bustos y medallas conmemorativas e incluso una postal en la que aparece, como estamos viendo ahí, el retrato de Cervantes pintado por Jauregui con la cita que acabo de leer ahora mismo. En cuanto a los escenarios cervantinos, tocamos de nuevo de manera transversal con la vida de Cervantes, porque Cervantes viajó mucho, ya fuera por obligación o por tradición, ya que su familia también fue muy viajera. Pasó de su Alcalá natal a Madrid, Toledo, Esquivias, Sevilla, Roma, Valladolid, Cartagena, Argel, Orán. Todos estos viajes supusieron experiencias, algunas más traumáticas que otras, porque en Toledo tal vez conociera al Greco, no sabemos.
De estos y otros lugares se ha recopilado para el catálogo pues, estampas, como estamos viendo, fotografías, planos, maquetas, dibujos, incluso escenografías teatrales que forman un poco la cabecera de este catálogo. Su novela más universal, El Quijote, la que le dio fama, tiene tantas historias dentro de la propia historia que ha generado iconografía como para llenar un museo entero. Sus dos protagonistas, caballero y escudero, lo son de numerosas pinturas, estampas, fotografías, relieves, porcelana, platos, jarras, pocillos, abanicos, escritorios, hasta un reloj y hasta en los billetes de 100 y de 1000 pesetas, convirtiéndose en una de las secciones más numerosas en cuanto al número de obras que la componen. Pero no solo de Quijotes vivió Cervantes. Otras obras cervantinas también tuvieron mucho calado, por sus moralejas, enseñanzas, críticas de la vida social, política o religiosa, o tal vez por ser historias reconocibles por cualquier persona, han contribuido también con su iconografía a la historia del arte. Sus novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo y Licenciado Vidriera, aparecen en esta sección a modo del propio libro que los contiene o de dibujos y pinturas y hasta de títeres o figurines de teatro. En la sección, como hemos dicho, dedicada a la época de Cervantes, que está subdividida en la vida cotidiana, los contemporáneos, el contexto histórico, el arte en su tiempo y la religión, hemos de decir que Cervantes vive bajo el mandato de 3 monarcas, Carlos I o V, Felipe II y Felipe III, y ve nacer a un 4º monarca en Valladolid. Orgulloso de servir en Lepanto para el primero, siendo espía del segundo en Orán y acudiendo a los festejos por el bautizo del hijo del tercero, en esta misma variedad se encuentra esta sección que abarca planos, estampas, pinturas, armaduras, medallas e incluso esculturas. El día a día del escritor queda bien reflejado en los objetos que muestra esta sección, tanto los propios del oficio de escritor como los que le rodearían en su casa, acompañado de todas esas mujeres que están presentes a lo largo de su vida, su esposa, sus hermanas, su sobrina, la hija ilegítima, arcas, tinteros, mesas, escritorios, ruecas y los dineros que siempre andaba reclamando. Muchos de estos objetos conocidos por los propios documentos familiares, como la carta de dote de su hija Isabel o el testamento de su esposa Catalina. En cuanto a sus contemporáneos, aparecen en el catálogo Lope de Vega, su eterno rival, ese que triunfó en el teatro y que además decían que era joven y guapo, Góngora, Quevedo o Shakespeare son algunos de los que configuraron el ambiente literario de su época. Incluso Rubens, que como diplomático del duque de Mantua llegó a Valladolid en 1603 y por poco no coincidiría con Cervantes en la que era capital en ese momento de la corte. Semejante elenco no hace sino dar muestra del nivel artístico, literario y cultural que había, en el que por algo sería el siglo de oro, a través de esculturas, pinturas, libros y de nuevo papel moneda, y que se verá reflejado también en el siguiente bloque expositivo, el del arte en tiempos de Cervantes. Aquí volvemos a encontrarnos con el Greco y sumamos a la lista artistas, pintores y escultores como Pantoja de la Cruz, Velázquez, Juan de Ancheta, Rincón o Pompeo Leoni, que como Cervantes con las palabras dibujaron, pintaron o esculpieron el panorama artístico del momento. La famosa frase usada hoy todavía, con la Iglesia hemos topado, viene de con la Iglesia hemos dado, Sancho, del capítulo 9 de la segunda parte del Quijote. Es evidente que la religión está muy presente en la vida de Cervantes y son numerosas las referencias en sus obras a este tema, sin dejar de lado las polémicas sobre su supuesto origen morisco y la importancia en la época de ser cristiano viejo. De nuevo, podemos ir a los documentos familiares para conocer algunos de estos objetos de carácter religioso que había en su propia casa y que, además de pinturas y esculturas de devoción, junto con Niños Jesús, relicarios y pasos procesionales, completan este eje expositivo. Finalmente, el alcance de un escritor universal, el impacto que Cervantes y su obra ha tenido, no podemos dejarlo pasar porque no hemos sido los primeros ni seremos los últimos en homenajear al escritor. Llevamos ya 4 centenarios de la primera edición del Quijote, 4 de la segunda y 4 de la muerte del escritor. Así que medallas, esculturas, ediciones de libros, carteles, fotografías,
juguetes y hasta latas de membrillo han llegado hasta nuestros días para recordarnos lo universal que es Cervantes y que sigue mereciéndose un lugar destacado en nuestra historia. Y finalmente, para todo aquel que, además de observar todas estas piezas que ha generado el arte y que conservamos y difundimos en los museos, la publicación electrónica buscaba reflejar no solo la vida y la obra de Cervantes, sino el impacto del escritor en ámbitos como el cine, la producción artística o el mundo del teatro, así como incluir referencias a todas las casas museo, como hemos dicho, relativas al escritor, no solo la de Valladolid, sino también la casa natal, la de Esquivias, la casa Dulcinea en el Toboso y otra serie de artículos sobre la faceta de Miguel de Cervantes como hombre, las mujeres en la vida de Cervantes, la colección cervantina de la Biblioteca Nacional, el Quijote en el arte contemporáneo, en el cine, en los dibujos de estampas y en el teatro. La publicación ha sido editada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Y finalmente, para terminar, en palabras del Príncipe de los Ingenios, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo 22 de la primera parte. Muchas gracias.